Doy gracias a Dios en primer lugar por tener el privilegio de compartir hoy día con ustedes, en ausencia de nuestro pastor, compartir el pan, el alimento que nos hace tanto bien a nuestra vida espiritual. Lo que el Señor me ha dado para compartir en esta ocasión es una historia maravillosa. Es la historia de un gran rey. Y voy a compartir con ustedes, hermanos, esta historia que nos deja una enseñanza a nosotros hoy en día. Nos deja una enseñanza de vida. Este gran rey, hermano, que voy a hablar, gobernó en el reino de Judá, o sea, reino del sur. Recordemos que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, el del norte y el del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. El reino del norte era el reino de Israel. Y la Biblia nos dice de este gran rey, nos dice que no hubo antes ni después alguien como él. No lo hubo. Dice la Biblia que fue tan grandioso este rey. Fue un rey que amaba a Dios, un rey que hacía la voluntad de Dios, que caminó con Dios, hizo lo recto, fue justo, y no hubo otro como él antes ni después. Ustedes estarán pensando, nos va a hablar del rey David. No voy a hablar del rey David. El rey David, por cierto, fue un gran rey. Pero la Biblia también nos dice, como a modo de pista se lo voy a dar, la Biblia nos dice que este rey, a pesar de que fue fiel, fue recto, enfermó de muerte. Enfermó de muerte, y este rey clamó a Dios con llanto, con lloro. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Le añadió 15 años más de vida. Ustedes ahora dicen, va a hablarnos del rey Ezequías. Sí, de él voy a hablar, del rey Ezequías. ¿Sabe? Este rey nos deja una tremenda lección de vida para nosotros. Vamos a aprender un par de lecciones que nos da la vida de este rey Ezequías. Y como dice la Escritura, como dice la palabra, la Biblia dice que toda la Escritura, según Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Entonces vamos a aprender de este rey. Y luego nos dice que es útil también para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo siguiente, el 17, dice que para que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. O sea, qué maravilloso es entonces estudiar la palabra de Dios y aprender juntos, porque primero nos enseña, luego nos corrige y luego también nos redarguye, o sea, nos habla en nuestro corazón y nos hace sentir y nos hace pensar en las cosas que hacemos. Qué lindo entonces un libro que te enseñe, que te exhorte, que te reprenda, te corrija. Eso es lo que vamos a aprender hoy día, vamos a tener una lección de vida. Entonces, hermano, vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Mientras usted lo busque, lo encuentra, se va poniendo de pie para mayor reverencia, por favor, para darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Segunda de Reyes, capítulo 18, vamos a leer algunos versículos. Si ya lo tiene, me confirma con un amén. 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 Entonces le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel,
comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban inciensos los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Hasta ahí. Amén. Amén. Dios y Padre Santo, delante de la congregación de mis hermanos está la ley de tu palabra, Señor. Padre, te pido que tu Espíritu Santo dirija, Señor, tu palabra, que nos exhorte, que nos enseñe, amado Dios. Me pongo bajo tu autoridad, bajo tu potestad, Señor amado, humildemente como tu siervo. Señor, que sea tu palabra, no la mía, Señor. Lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, que sea solamente eso que yo pueda compartir con mis hermanos. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. ¿Qué es lo que vemos primero aquí? Lo que hemos leído. Lo primero que vemos, hermano, es un gran hombre, un gran siervo de Dios, un hombre fiel a Dios, un hombre que hizo la voluntad de Dios, un hombre que también tuvo el respaldo de Dios, como leíamos el último versículo. Un hombre que era respaldado por Dios porque siempre hizo la voluntad de Dios, fue obediente a Dios. Eso es lo que primero vemos y vamos a ver las cualidades que resaltan a este rey. Vamos a ver un par de cualidades. La primera cualidad que nos viene aquí a la vista es que es un hombre recto, versículo 3. Un hombre recto, un hombre sin doblez, un hombre sincero, íntegro delante de Dios. Qué maravilloso fue este rey Ezequías, que fue un hombre íntegro delante de Dios, un hombre recto, un hombre sin doblez. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser como este rey? Yo me gustaría ser como este rey, delante de Dios. Pero a veces no somos así. Siempre le estamos fallando a Dios. A veces no somos tan rectos delante de Dios. Qué tremendo y qué importante es entonces mantener la integridad delante de este Dios santo. Entonces, cuando uno quiere ser como este rey, cuidado cuando nosotros a veces podemos tener amigos, compañeros de trabajo que nos incitan a quizás a una mentirita blanca, piadosa. Y nosotros decimos, ya, para salvarle al compañero, echemos una mentirita blanca. Puede pasar. Puede pasar que por ser buenas personas podamos estar mintiendo con una mentira piadosa delante de Dios. Y ya no estamos siendo íntegros ni rectos delante de Dios. Cuidado entonces, hermano, porque para Dios no hay mentirita ni mentirita piadosa. Todo es mentira delante de Él. O muchas veces cuando capaz que alguien, algún amigo o compañero de trabajo, te pide que testifiques de algo o que hagas vista gorda, como se dice, de algo que se cometió. Y tú, para no caer mal con el resto y para estar bien con el grupo, te dejas llevar. Cuidado con eso, porque no estamos siendo íntegros delante del Señor, ni estamos siendo tan rectos delante del Señor, porque estamos encubriendo algo pecaminoso, algo maldadoso, o quizás no es tan grave, pero para Dios todo es pecado. Entonces, cuando queremos ser como este rey, debemos mirar hacia adentro.
Qué maravillosa esta cualidad. Otra cualidad que encontramos en este rey es que es un rey, un hombre de fe, un hombre que puso su esperanza en Dios, versículo 5. Él puso su esperanza en Dios y siempre le creyó a Dios. Siempre estuvo su esperanza depositada en todo su reinado en Dios. Qué maravilloso y qué hombre tan admirable. Puso su esperanza, su confianza en Dios y todo su reinado lo hizo a través de esta confianza y de esta esperanza en Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hoy día ponemos la esperanza en Dios? ¿En qué estamos confiando hoy en día en nuestra vida? ¿En qué está depositada nuestra confianza? ¿En qué está depositada nuestra esperanza? ¿Tenemos la confianza suficiente porque quizás tenemos dinero? ¿En los ahorros que podamos tener? ¿En el trabajo seguro que podamos tener? ¿Estamos confiando en eso, hermano? ¿O estamos confiando quizás en el gobierno de turno que pueda llegar o que tenemos? ¿Está puesta la esperanza en estas cosas? Y Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra esperanza y nuestra confianza debe estar puesta solo en Dios. Amén. Porque de Él somos y de Él dependemos. Por lo tanto, nuestra esperanza y nuestra confianza debe estar puesta en el soberano, en el Dios todopoderoso, que Él es nuestro Dios. Y Ezequías, él puso su confianza en Él, su esperanza. Luego veamos otra cualidad. Versículo 6, otra cualidad que aparece ahí, es la obediencia. Él obedeció y guardó la palabra de Dios, guardó los mandamientos de Dios. Versículo 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos. Fue un hombre, hermano, que estuvo siempre pendiente de agradar a Dios en todas las cosas, de guardar su palabra, de guardar sus mandamientos, ser fiel a Dios. Qué maravilloso el rey Ezequías, cómo fue su caminar con Dios, guardando la palabra. Y amaba tanto a Dios que este rey, lo primero que hizo en su reinado fue restaurar los servicios del templo. ¿Por qué? Porque habían sido abandonados los servicios del templo por el rey anterior, por su padre. El templo había quedado botado. Y este rey lo primero que hizo fue restaurar los cultos a Dios en el templo. Se volvieron a cantar los himnos de David. Se volvió a ordenar el utensilio sagrado que se usaba en el templo. Se volvió a ordenar para agradar a Dios. Para poder nuevamente Él reconciliar al pueblo que estaba disgustado, poder reconciliarlos con Dios nuevamente. Se volvieron a realizar los servicios en el templo abandonado. Qué importante también es esto, hermano, que muchas veces quizás nuestros padres no han servido a Dios, no han agradado a Dios, no han caminado conforme a lo que Dios pide. Pero nosotros hoy en día, como lo hizo Ezequías, tomar la decisión de nosotros servir a Dios conforme a lo que Dios demanda, conforme a lo que Dios nos pide, agradando a Dios, guardando su palabra, asistiendo a los servicios, adorando a Dios con todo nuestro corazón. Eso volvió a hacer el rey Ezequías. Volvió a restaurar el servicio, el culto en el templo. Muchos de nosotros, lo puedo decir igual con mucho dolor en mi corazón, mi padre no sirvió a Dios. Pero yo me he comprometido a servir a este Dios. Quiero serle fiel. Quiero agradarle. Reconozco que le he fallado, pero espero cada día fallarle menos. Porque Él se merece toda nuestra adoración, se merece toda nuestra fidelidad, se merece todo el honor y la honra, darle solo a Él.
Y eso hizo Ezequías. Entonces volvió a hacer eso delante de Dios. Y en Segunda de Crónicas dice algo respecto a esto. Segunda de Crónicas 29:6, mire lo que dice. Dice Ezequías, cuando restablece el culto nuevamente, cuando ordena los utensilios sagrados, él dice, versículo 6 de 2 Crónicas 29, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Versículo 10, ahora yo pues he determinado hacer pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Estaba el rey Ezequías reconciliando al pueblo con Dios nuevamente, porque ellos habían olvidado todo esto, que los reyes que caminaron conforme a la voluntad de Dios, como lo había hecho David, lo habían dejado de lado, ya no servían, no les importaba, se habían vuelto totalmente mundanos, hermano. Pero el rey Ezequías, él quiso cambiar nuevamente el rumbo del pueblo de Israel para volver a tener esa comunión con el Señor. Él restauró los servicios del templo. Viendo todo esto, estas tres cualidades que hemos visto, ahora vale también hacerse la pregunta: ¿cómo un hombre de Dios, un hombre fiel a Dios, un siervo de Dios, puede enfermarse de muerte? ¿Cómo Dios puede permitir eso? Un hombre que ha sido fiel a Dios, un hombre que ha caminado con Dios en integridad, recto delante de Dios. ¿Sabe? Esto nos demuestra, hermano, que ningún hijo de Dios, que ningún siervo de Dios está exento a estar enfermo, a tener enfermedades, a tener problemas, a tener dificultades, a sufrir crisis. Ninguno de nosotros, porque nuestro caminar es así en el Evangelio, porque no es un camino de rosas, es un camino angosto que vamos a tener dificultades mientras caminamos, vamos a pasar valles, vamos a tropezar con rocas, nos vamos a enfermar, nos va a pasar una y otra cosa. No porque seamos fieles, no porque seamos hijos de Dios, nuestro mundo va a ser de Dios y paz, no. Nuestro mismo Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Él nos dijo y nos advirtió. Entonces debemos tener presente, hermano, que a pesar de nuestra fidelidad, vamos a tener estos sufrimientos, estas crisis, estos problemas. Y vaya, hermano, y vaya como Ezequías se enferma de muerte. Ahora nosotros, hermano, cuando pensamos en esto y podemos pasar dificultades y estar en problemas, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Algunos de nosotros podría estar pasando dificultades, podría estar viviendo crisis, quizás podría estar enfermo también. Pero, ¿saben lo que hizo Ezequías? Ezequías dice que oró a Dios. Oró a Dios, es lo primero que hizo. Vamos ahora, dé la vuelta a la hoja a su Biblia y vamos al capítulo 20. Un hombre fiel a Dios ahora tiene que sufrir una enfermedad de muerte. Ezequías versículo 20, vamos a ver la reacción de Ezequías ahora en esta situación. Ezequías, o sea, 2 Reyes 20, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. El profeta Isaías era contemporáneo del rey Ezequías. Y le dijo, mire lo que le dijo el profeta Isaías: Jehová dice así:
ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, ordena tu casa porque vivirás y no morirás. Hermano, qué noticia más triste, qué noticia más grande le da el profeta Isaías a este rey. Imagínese que alguien llega y le dice, sabes, tú estás enfermo en tu lecho, pero te queda un solo día de vida, ordena todo lo que tienes que hacer porque mañana vas a morir. Qué noticia más grave. ¿Cómo se sentiría este rey al recibir esta noticia? Al saber que iba a morir. ¿Cómo él seguramente comenzó a pensar en su mente y en su corazón, yo he sido fiel a Dios, he servido a Dios y ahora me voy a morir? Dando esta noticia. Qué noticia más trágica para él. Pero ¿cuál fue la reacción de este rey? Versículo 2. Entonces dice, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Lloró Ezequías con gran lloro. Hermano, muchas veces nosotros, cuando estamos en esta situación, lo único que nos queda es orar a Dios, quebrantar nuestro corazón delante de Él, humillarnos delante de Él, llorar delante de Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice su palabra que Él nunca desprecia un corazón contrito y humillado. A eso Dios le agrada. Cuando nosotros no vemos otra salida a nuestro problema, nos queda la única y la principal, acudir a nuestro Dios, humillados, con llanto, como lo hizo este rey Ezequías. Lloró amargamente delante de él, con gran lloro. Ezequías lloró. Entonces es necesario que muchas veces nosotros debemos quebrantar nuestro corazón delante de Él y esperar y confiar en Él la respuesta que Él nos va a dar. Por más difícil que sea la situación que estemos pasando, el problema que esté afectándonos, debemos simplemente acudir a nuestro Dios, humillarnos delante de Él, quebrantarnos delante de Él. ¿Sabe? Que en tiempos de crisis el ser humano normal, en tiempos difíciles, solamente tiene dos opciones. O te rebelas contra Dios, o te aferras con todo a Dios. Y a veces el ser humano hace lo contrario. En vez de aferrarse a Dios con todo su corazón, se rebela contra Dios. Y le echa la culpa a Dios, y se enoja con Dios, y se aparta de Dios. ¿Cuántos casos hemos visto de hermanos que han servido a Dios y luego se han apartado de Él? Se han ido de Dios, se han rebelado contra Dios. Sin embargo, hoy día la palabra nos aconseja, como lo hizo el rey Ezequías, que debemos volvernos con todo a nuestro Dios. Amén. En vez de alejarnos, nuestra prioridad debe ser, a pesar de los problemas, de la situación, de la enfermedad, debe ser Dios. A Él humillarnos y luego esperar en Él. Amén. Esperar la respuesta de Dios. Porque nosotros debemos siempre, porque dice la palabra de Dios, este pobre clamó y Dios le oyó. La palabra también nos dice en otra parte que dice Dios, clama a mí, dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros clamamos a Dios, cuando quebrantamos nuestro corazón en lloro y en este clamor, vamos a ver cosas grandes que están ocultas, que no conocemos. Vamos a ver esa respuesta de Dios.
obrando en nuestra vida, obrando a nuestro alrededor. Qué maravilloso cómo Dios nos aconseja hoy en esta mañana, cuando estamos en crisis, cuando estamos en problemas. Solamente nos queda aferrarnos a Dios. Y luego, ¿qué más hizo Ezequías? Capítulo 4 dice: y antes que Isaías saliese, mire, qué maravilloso lo que viene cuando espera en Dios, cuando llora en Dios, cuando el corazón se quebranta. Dios no nos hace esperar tanto tiempo. Dios no se hace de rogar por nosotros. Dice el versículo 4: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Dice: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Qué maravillosa esta noticia nuevamente. Después de haber recibido una noticia terrible, ahora este mismo rey vuelve a recibir una noticia, pero espectacular. Vuelve a recibir ahora esta noticia que le vuelve a llevar este profeta Isaías. Que Dios ahora le añadía 15 años más de vida. Qué maravilloso, hermano. Saber que tú te vas a morir y que solamente por el amor que Dios te tiene y la misericordia que Dios te tiene, te añada años de vida. Aquí podemos ver también el carácter de Dios y el carácter del hombre. ¿Por qué? Porque quizás este rey Ezequías, humanamente, él, como era fiel a Dios, vivió en paz su vida quizás con el Señor. No tuvo grandes problemas, dificultades. Y él se aferraba a la vida. La naturaleza del ser humano es aferrarse a la vida a pesar de las dificultades, a pesar de la enfermedad. Tú quieres vivir. Ese es el carácter del hombre. Aferrarse a vivir esta vida, sabiendo que nos espera algo mucho mejor. Pero aquí Ezequías quería vivir y le pidió a Dios como un capricho, quizás no tomando en cuenta que al pasar de esta vida iba inmediatamente a gozar a la eternidad. Y quizás podemos pensar el carácter de Dios. Dios quería premiarlo llevándoselo a su lado, quizás porque había sido fiel, porque era recto, porque guardó su palabra. Dios quizás quería premiarlo en su amor, quería estar con él. Pero Ezequías quería vivir más años. Si conociéramos el reino de Dios, donde vamos a estar, nadie quisiera estar un minuto más en este mundo. Quisiéramos estar inmediatamente en la presencia de Jehová. Porque no hay nada mejor que estar allí en el reino de nuestro Padre, en esas moradas que Cristo nos pueda preparar. Amén. ¿Habrá algo mejor? No hay nada mejor, hermano. Pero sin embargo, nuestra naturaleza quiere vivir acá. Se aferra a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, a lo poco que podamos tener. Nos aferramos y nos olvidamos que tenemos una patria celestial y que todo lo que podamos poseer va a quedar un día acá en la tierra y que nada va a tener valor y que nada vamos a poder llevar. De eso quizás este rey se había olvidado, que había algo mejor. Y aquí podemos ver, hermano, que Dios siempre escucha la oración de sus hijos. Dios escuchó el clamor de este rey, escuchó el llanto, vio el clamor. Dice que vio el llanto y el clamor de este rey. Y le otorgó 15 años más de vida como un premio también a lo que él pedía. Qué maravilloso es nuestro Dios.
Nuestro Dios es el Dios de lo imposible, ¿sabiste? Para Él no hay nada imposible. Tú puedes estar muerto y si Dios le place te vuelve a la vida igual. Tú puedes estar con una enfermedad terminal, con un cáncer, con un SIDA, y si Dios le place te va a sanar igual y te va a añadir años de vida. Porque para Él no hay nada imposible, hermano. Ahí vemos con este rey que cambió esta tristeza, la cambió en gozo, como dice el Salmo 30:11, que Dios cambia nuestra tristeza en baile. Aquí cambió la tristeza de Ezequías en gozo y en alegría, porque le añadió 15 años más. Qué maravilloso nuestro Dios. Qué hermoso es servir con integridad a nuestro Dios. Cómo vemos la respuesta de Él cuando somos fieles, cuando permanecemos fieles. Vamos a ver esa respuesta del Señor. Vamos a ver su mano milagrosa obrando en nosotros, obrando en nuestra familia, obrando en nuestra congregación. Amén. Lo vamos a ver porque Dios es fiel. Así es, Señor. Gracias. Entonces aquí vemos claramente el carácter de Dios y el carácter del hombre. Cómo este rey sufrió estas dos, digamos, esta mala noticia y esta buena noticia al mismo tiempo. El mismo profeta Ezequías que le llevó esta mala noticia va yendo de vuelta y Dios le habla y le vuelve a entregarle la buena noticia. Amén. Dios es así, Dios nos sorprende en cada momento. Así es, Señor. No demos nada por perdido, hermano. Si estamos con Dios, no nos derrotemos, no nos demos por vencidos. Amén. Si estamos con Dios. Porque Dios nos puede sorprender cuando nosotros le clamamos a Él. Dios nos va a sorprender cuando quebrantamos nuestro corazón delante de Él. Con seguridad Dios nos va a sorprender. Y nos va a sorprender para bien. Eso es lo maravilloso que Dios tiene. ¿Sabe? Entonces, antes de ya finalizar, vamos a ver entonces lo que realmente nos enseña este pasaje. ¿Qué nos ha enseñado esta vida de Ezequías? ¿Qué es lo que a usted le ha quedado como una enseñanza? La primera enseñanza que yo noté es que en tiempos difíciles, hermano, nunca debemos rendirnos, sino que aferrarnos con todo nuestro corazón a Dios. Esa es la primera enseñanza. Cuando estés pasando una dificultad, un problema, una crisis, lo que sea, una enfermedad, nunca te des por vencido, sino que aférrate a Dios y espera en Él. Amén. Esa es una de las primeras enseñanzas. Otra enseñanza que podemos desprender de lo que hemos visto es que en tiempos difíciles, en tiempos de problemas, en tiempos de crisis, recordemos que tenemos un Dios justo y fiel, que es lleno de amor y misericordia, que siempre va a obrar con nosotros en misericordia. Cuando le clamamos, cuando le buscamos, Dios va a obrar en misericordia. Porque Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de amor que te ama a ti, que muchas veces permite que tú estés pasando algo, alguna dificultad, algún problema, para que tú pongas la mirada en Él, para que tú le busques de todo corazón. Él provoca, Él permite que de repente suframos un momento, pasemos tiempos difíciles, para quebrantar nuestro corazón, para que Él pueda ser el Dios que Él se merece, que quiere que le busquemos, que le adoremos con un corazón íntegro. Otra enseñanza que podemos sacar, que en tiempos difíciles solamente nos resta humillarnos delante de Dios. Según de Crónica 7:14 dice algo así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren y se volvieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y
sana de su tierra. Basta humillarnos para tener la respuesta de Dios. Cuando nos humillamos, Dios responde desde el cielo. Él mira esa humillación. Él mira ese clamor con lloro, con llanto de su Hijo. Y Él responde desde los cielos. Sana la enfermedad, sana nuestra tierra, saca el problema, arregla toda la situación, como lo hizo Ezequías. Ordenó el templo para que Dios pudiera nuevamente restaurar esa comunión. Qué maravilloso es lo que Dios nos enseña en el Antiguo Testamento. Pero sabe, hermano, yo quiero quedarme con esto último y ya estoy terminando. Romanos 8:8. Yo quiero leer lo que nos dice ahora en el Nuevo Testamento. Un gran apóstol de Dios, un gran hombre de Dios también. El apóstol Pablo. Romanos 8:8, ¿saben lo que nos dice? Romanos 8:18, perdón. Romanos 8:18, y con esto me quiero quedar para ya terminar esta breve reflexión, esta breve enseñanza que Dios nos dio esta mañana. Dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, escuche, hermano, pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, nos dice a nosotros hoy día, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que esté pasando usted, hermano, en esta hora, todo problema, no tiene comparación con la vida venidera, con la bendición de Dios que nos espera, con el reino preparado para nosotros, con las maravillas celestiales que van a estar esperándonos. Todo lo que podamos sufrir, no hay comparación a la felicidad eterna que nos espera junto a nuestro Dios. Solamente ser fiel a Dios hasta que Él nos lleve de este escenario o Él venga antes. No olvidemos que la venida del Señor está a las puertas. En cualquier momento Dios puede venir por nosotros o bien puede venir por nuestra vida. Y Dios quiere que estemos preparados para irnos inmediatamente a gozar en la presencia de nuestro Dios. Entonces no tiene comparación esta vida con la vida que nos espera. Amén. Póngase de pie. Le vamos a dar gracias por esta palabra, Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Como tú nos exhortas, como tú nos animas, Señor, para ser fieles a ti, para caminar en integridad. Ayúdanos, Señor, cada día a caminar bajo tu palabra, a obedecerla, a tomarla por obra cada día, Señor. Somos imperfectos, somos débiles, lo reconocemos delante de ti. Pero, Señor, fortalece nuestra fe. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe, nuestra confianza solo en ti, Señor. Que en tiempos difíciles como estamos viviendo, podamos poner la vista solamente en ti, buscar la respuesta tuya, porque todo viene de ti, porque dependemos de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha podido escuchar esta tu palabra, el consejo que viene de ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Amén. Hasta aquí, hermano, dejo el lugar a mi hermana Cintia.